Dios le bendiga una vez más. Le doy las gracias por sintonizarnos y por acompañarnos en estos estudios de su canal, edificándonos sobre la palabra. En los estudios anteriores o los videos anteriores estuve hablando acerca de la guerra espiritual que cada cristiano, cada hijo e hija de Dios conlleva desde el momento que nosotros venimos a Cristo Jesús. Es importante connotar eso, como también este punto es muy importante que nosotros estamos en este mundo y que mientras estemos en el mundo vamos a tener diferentes dificultades. El espíritu de falsedad, el espíritu del anticristo que ya se está moviendo entre nosotros. Desde hace mucho tiempo y desde que el Señor Jesucristo ascendió al cielo, hemos tenido muchos falsos cristos, aunque sabemos que el falso Cristo o el anticristo verdadero, el personaje, se va a manifestar, como dice allá en Mateo 24, versículo 15, en la abominación desoladora, cuando se siente en el templo en Jerusalén y se proclame Dios. Esa es la abominación desoladora, que el mismo Satanás se va a declarar Dios y va a pedir adoración a Él. Es por eso que va a mandar a hacer una imagen para que todo el mundo le adore. Pero no es de eso que exactamente vamos a hablar en este momento, sino del espíritu del anticristo que ya se está moviendo, y eso es lo que el apóstol Juan el amado en su primera carta nos explica. Vayamos a esa parte en la primera carta del apóstol Juan, creo que es capítulo 2, versículos 18 como hasta el 24, y dice así: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Está hablando exactamente del personaje, la persona del anticristo, que se va a sentar en el templo allá en Jerusalén. Cuando eso suceda, nosotros sabemos, porque los siguientes versículos de ahí de Mateo 24 nos indican que viene una gran persecución. Y después viene Cristo por su iglesia en el rapto. Eso lo ve usted en los versículos 29 al 31 de Mateo 24. Pero aquí está hablando en sí del espíritu del anticristo. Este espíritu va a operar antes que el personaje del anticristo se manifieste. O sea, en otras palabras, ya entretejiendo, preparando el camino de él con falsedad. Eso es lo que es. Si ahora han surgido muchos anticristos, ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Han habido muchos anticristos y muchos prototipos. Uno de ellos fue Hitler, quien mató a millones de judíos y casi los extermina a todos. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Está hablando aquí en el versículo 19 que salieron de nosotros porque no eran de nosotros, de los apóstatas. Estas personas que conocieron la verdad, mas la rechazaron y cambiaron la mentira, porque se han inventado tanta doctrina falsa que la salvación no se pierde, que Cristo no es todopoderoso, que no es el Hijo de Dios, que es un profeta más. Hay tanta falsedad, pero nosotros tenemos que escudriñar, como Cristo nos manda, las Escrituras. Es por eso estas pequeñas enseñanzas que estamos llevando a cabo. Versículo 20: pero vosotros tenéis la unción del Santo. Sí, cuando nosotros recibimos a Cristo, somos ungidos por Él, y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo vienen a ser morada en nosotros. Eso es lo que dice allá la palabra de Dios en Corintios, que somos templo y morada del Espíritu Santo.
Y cuando recibimos a Cristo, no recibimos solamente a Cristo, recibimos la Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Versículo 21, no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Aquí pone un ejemplo de las personas que mienten cuando enseñan una cosa diferente a lo que las Escrituras nos indican. ¿Quién es el mentiroso? Dice el versículo 22, sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Hay muchas iglesias que niegan que Jesucristo es el Mesías, el Salvador, el ungido para salvar la humanidad. Lo toman como un maestro, como Sócrates, como Mahoma, como Buda, pero no. Allá en Filipenses dice la palabra de Dios que a él se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, y que ante él toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que él es el Señor. O sea que él es Dios. Eso es lo que las Escrituras nos dicen. ¿Ve cuánta falsedad hay? Cuando yo connoté o puse mucha atención a esta Escritura hace mucho tiempo, en verdad no lo podía creer, porque hay muchas iglesias que niegan a Cristo como el Todopoderoso, como Dios, como Señor, y hay otras que exaltan a Cristo pero niegan al Padre. Dicen que el Padre no existe y que solamente hay que dar la alabanza a Cristo porque en Él es que está la salvación. Eso es muy verídico, eso es muy cierto, porque hay un solo Dios, dice la palabra, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Él es el único mediador que Dios ha puesto, a nadie más. Ninguna iglesia, ninguna denominación, ni ninguna otra persona. Es por eso que nosotros tenemos que venir a Cristo, pero al Cristo que hablan las Escrituras, el que caminó allá en Jerusalén, el que hizo milagros en el Jordán, en el mar de Galilea, el Cristo verdadero. Y es por eso que el apóstol Pablo les dice a los Gálatas: si hay un anatema, alguien que viene con otro evangelio, no lo recibáis, sino maldecidlo. Y no es que haya otro evangelio, aclara el apóstol Pablo a los Gálatas, sino que muchos predican un evangelio falso. Un evangelio que no es el que habla las Escrituras. Y eso, mire, es lo mismo que está hablando el amado apóstol Juan, el que se recostaba sobre el pecho de nuestro Señor Jesucristo y oía el palpitar de su corazón. Versículo 23. Vamos a seguir aquí en el 22. ¿Quién es el mentiroso? Hay que analizar eso. O sea, ¿o quién está enseñando una falsa doctrina? Es lo que está diciendo ahí este pasaje. Sino el que niega que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Salvador. Como ya he dicho, hay muchas iglesias que solamente quieren darle alabanza y exaltación al Padre, pero ese es un error. Cristo mismo dijo: todo lo que pidierais al Padre, en algunas ocasiones dijo, Él lo hará, y en otras ocasiones Él dijo, yo lo haré. Dijo, yo lo haré. Todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, yo lo haré. Y vamos a continuar acá. Este es el anticristo, el que niega al Padre y el que niega al Hijo. Hay que tener esto mucho en cuenta y ese gran cuidado. Es por eso que cuando negamos al Padre, al Hijo, o negamos al Espíritu Santo, que también muchos dicen que no es una persona, sino que es una fuerza, es mentira. Hay que hablar bien como la palabra de Dios habla de la Trinidad o de cada persona de la Trinidad, las funciones de cada uno. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo tiene sentimientos, lo podemos entristecer, lo podemos resistir,
lo podemos rechazar. Y hay muchas cosas que se pueden hablar del Espíritu Santo. Él es el que capacita, el que da dones. Y hay mucho que podemos hablar. Pero aquí está hablando especialmente del Padre y del Hijo. Eso no quiere decir que también no se puede hablar del Espíritu Santo. Mire, pero eso hay que tener en cuenta. El que miente es el que niega al Padre y el que niega al Hijo. Y mire, dice el versículo 23, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Es por eso que es muy importante que nosotros vengamos a Cristo Jesús arrepentidos y le aceptemos como nuestro Señor y Salvador, porque como ya dije antes, es el único medio que Dios puso para que nosotros podamos llegar al Padre. No hay otro. Es el único mediador que hay entre Dios y el hombre. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Esto es muy importante. Tenemos que tener a los dos, al Padre y al Hijo. Así de que con esta enseñanza yo le bendigo, le declaro próspero, pero sobre todo que prospere su alma. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde.